Ya. Les decía que en una reacción química sucede lo mismo que en esta producción de sándwich. ¿Ya? Vamos a asumir que el pan y el queso son nuestros reactivos y nuestro producto va a ser los sándwiches, ¿no? Y como vemos aquí gráficamente, solo vamos a poder producir 5 sándwiches y nos van a sobrar 2 panes porque el queso se nos va a agotar. Entonces, de eso trata el reactivo límite. Uno de los dos reactivos, como en este caso el pan y el queso, cuando uno de ellos se agote, como en este caso que es el queso, ya no vamos a poder producir más sándwich y nos va a sobrar el otro reactivo, que en este caso viene a ser el pan. Esto en conclusión, ¿qué quiere decir? Que en una reacción química siempre va a haber un compuesto que se agote y cuando él se agota ya no se produce más producto. Se queda el otro sin reaccionar. Estos 2 panes van a quedar ahí nomás, no van a poder armarse sándwich porque no hay más queso, ¿cierto? Entonces, eso es el reactivo límite. Uno de los reactivos se agota y es el que nos va a limitar la cantidad de producción del producto que estamos esperando. ¿Listo? Eso es reactivo límite. Uno se agota y el otro siempre queda en exceso. Va a quedar el otro reactivo o el otro elemento o compuesto sin reaccionar. ¿Listo? Ahí quedó porque ya no tiene con quién reaccionar y formar más producto. ¿Listo? Esto lo vamos a ver más adelante con detalle. ¿Listo? Sigamos avanzando. Vamos a ver el tema de pureza. Ya. Las sustancias químicas en la naturaleza no se encuentran al 100% puras, siempre tienen un grado de impureza. Y cuando nosotros estamos haciendo una reacción química, hablando estequiométricamente o también en el laboratorio, nosotros debemos de tomar en cuenta el porcentaje de pureza que tiene cada reactivo con los que vamos a trabajar. Normalmente en el laboratorio los reactivos tienen una etiqueta, ¿sí? Y en la etiqueta nos va a indicar el nombre del reactivo, el porcentaje en volumen de concentración, la pureza, en fin, tiene una etiqueta donde nos va a indicar varios datos que son importantes antes de hacer nuestra reacción química con ese compuesto o elemento, ¿ya? Ahora, cuando nosotros hacemos cálculos estequiométricos, es necesario que nosotros calculemos primero la cantidad, el porcentaje de pureza que tiene ese compuesto. ¿Sí? Eso quiere decir que si nos dan una cantidad X de un compuesto y más allá nos dicen este compuesto contiene una pureza del 80%, primero debe aplicarse ese porcentaje de pureza a esa determinada masa para poder recién trabajar con ese reactivo. ¿Listo? Antes no, porque si nosotros trabajamos con el reactivo sin aplicar la pureza, nuestros cálculos estequiométricos van a estar completamente errados. ¿Listo? Ahora, hay ejercicios donde nosotros, o compuestos donde nosotros nos van a dar ya su grado de pureza, pero hay otros compuestos donde no sabemos qué grado de pureza tiene, pero nosotros podemos calcular ese porcentaje de pureza que tenga ese compuesto. Es decir, que para poder calcular el porcentaje de pureza, vamos a dividir los gramos puros o gramos de masa teórica que se llama sobre los gramos impuros o masa experimental y todo multiplicado por 100. ¿Ya? Otra cosa muy importante, estos datos de gramos puros nosotros lo obtenemos a través de cálculos estequiométricos, es decir, a través de hacer reaccionar lo que tenemos en la reacción química con el dato que nos estén dando, ¿sí? Esto quiere decir que todos los cálculos estequiométricos que nosotros realizamos son puros o es una masa teórica y vienen al 100%. Con relación a los gramos
de masa impura o experimental son datos que el ejercicio ya nos va a dar como un dato de referencia. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá, jóvenes? Antes de continuar con los ejercicios. No, ingeniera. ¿Todo está bien? Sí. Muy bien, continuemos entonces. Vamos a ver este ejercicio. Dice, ¿cuántos litros de hidrógeno medidos a 750 milímetros de mercurio y 30 grados centígrados se pueden obtener atacando 75 gramos de zinc metálico del 90% de riqueza? Entre paréntesis le han puesto purezas inertes con ácido sulfúrico. ¿Listo? No nos dan la reacción química en este ejercicio de acá, pero nosotros la podemos construir. Dice que tenemos zinc más ácido sulfúrico, eso como reacción nos va a dar desprender hidrógeno más una sal que va a ser el sulfato de zinc. ¿Listo? Lo siguiente es verificar que esta reacción química esté balanceada. Entonces tenemos un zinc, un azufre, dos hidrógenos y 4 oxígenos. Está balanceada, entonces podemos continuar. El siguiente paso es sacar nuestros datos del ejercicio. Y tenemos que hay una presión de 750 milímetros, una temperatura de 30 grados, transformados a grados Kelvin sería 303. También tenemos una masa del zinc, que es de 75 gramos, y nos dicen que esta masa de zinc tiene una pureza del 90%. Entonces, ¿qué hice acá? Multipliqué estos 75 por 0,9 para obtener los gramos puros. ¿Listo? Porque ya me está diciendo que tiene un 90%. Es decir, no voy a trabajar con 75 gramos, sino con 67,5, que esos vienen a ser los gramos puros del zinc. ¿Listo? Ahora, vámonos a nuestra pregunta. En nuestra pregunta lo que nos están preguntando es los litros de hidrógeno, ¿sí? Y nos dan una información de presión y temperatura del hidrógeno, ¿sí? Si nosotros ocupamos la ecuación de estado, por ejemplo, que es esta de acá, presión por volumen igual al número de moles, la constante R por T. Si despejamos volumen de acá, nos queda de esta manera y veamos qué datos tenemos de esta ecuación para poder reemplazar los valores. Número de moles no tenemos, ¿cierto? ¿O tenemos? Hola. ¿Número de moles No. tenemos? No tenemos, hija. No tenemos, ¿no es verdad? No. Ya. ¿Podemos encontrar los números de moles? ¿Podríamos encontrar esos números de moles? Sí, ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo? Alguien que me diga cómo. ¿Cómo podemos encontrar esa cantidad de moles que necesitamos para aplicar esta fórmula de acá? ¿Cómo podemos calcular? Claro, esa es la formulita de número de moles, es masa sobre peso molecular, ¿cierto? ¿Está bien? Pero fíjense que esos números de moles, ¿de quién es? ¿Del hidrógeno o del zinc? ¿De cuál de los dos es el número de moles que necesitamos calcular? hidrógeno. Del hidrógeno, ¿sí? Está bien, del hidrógeno. Porque el volumen que nos están pidiendo es del hidrógeno, ¿cierto? Entonces, todos estos datos de acá tienen que ser del hidrógeno. Pregunto, ¿tenemos la masa del hidrógeno?
¿Tenemos o no tenemos la masa del hidrógeno? No. No tenemos, No. ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que con la fórmula no podemos encontrar el número de moles porque no tenemos masa, pues. No tenemos la cantidad de masa. Entonces, ¿cuál sería la otra opción para calcular el número de moles del hidrógeno? Con la fórmula está descartado porque no la tenemos la masa. Despejando N. No, si usted despeja N, ¿cuánto es N? No tiene el valor de N. Por regla de 3. Exactamente. Ya lo que su compañera Paola dice es lo siguiente. Tenemos que hacer un cálculo estequiométrico con la ecuación. Para eso tenemos la ecuación, pues si no, no nos las dieran, ¿no ve? Tenemos la ecuación. Entonces, ¿qué hacemos? Como dice su compañera Paola, vamos a hacer un cálculo estequiométrico con la ecuación y vamos a calcular los números de moles del hidrógeno directamente. ¿Listo? ¿Cuál va a ser nuestro dato? ¿Qué vamos a hacer reaccionar para encontrar estos números de moles del hidrógeno en la reacción química? ¿Cuál es nuestro dato que nos da el ejercicio para hacer eso? 75 gramos de zinc. Claro, el ejercicio nos ha dado 75 gramos de zinc. Pregunto, ¿voy a ocupar esos 75 gramos de zinc así como están? No. No. Oíste, ¿Qué valor voy a ocupar? 67,5. 67. 67,5 gramos. 67,5. 67,5 gramos. Exactamente. ¿Por qué? ¿De dónde saqué esos 67,5 gramos? La pureza. Apliqué. Es el valor de pureza del zinc. Exactamente. Como me dieron un porcentaje de pureza del zinc, entonces voy a aplicar ese porcentaje de pureza, ¿no? Sí, ingeniera. Sí. Entonces, apliqué el porcentaje de pureza y me salió 67,5, ¿no? Sí. ¿Listo? Entonces hagamos nuestro cálculo estequiométrico. Como estamos buscando los números de moles del hidrógeno, voy a hacer reaccionar el zinc con el hidrógeno, ¿no? ¿Tendría que calcular el peso molecular del zinc? ¿Ustedes creen que sí? ¿Ustedes creen que sí o no? ¿Debo calcular el peso molecular del zinc o no? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí, ¿no es verdad? Porque si voy a hacer reaccionar el zinc con el hidrógeno, yo del hidrógeno quiero obtener moles, pero el dato que tengo del zinc está en gramos, ¿no es verdad? Entonces esto de aquí también tendría que estar en gramos, ¿no? Y eso lo hago con la ayuda del peso molecular. Entonces calculo el peso molecular y me voy a armar mi regla de 3 simple. Entonces digo que 65 gramos de zinc me van a dar 1 mol de hidrógeno, ¿no? ¿Está bien? Ahora yo digo, en estos 67,5 gramos de zinc, ¿cuántos moles de hidrógeno voy a tener? Entonces hago mis cálculos y obtengo que hay 1,038 moles de hidrógeno. ¿Listo? Estos moles de hidrógeno son los que voy a poner acá. ¿Listo? Entonces vamos a poner nuestros datos acá. Ya calculé entonces mis moles de hidrógeno, que era lo único que me faltaba. ¿Por qué la constante R tengo? ¿Qué valor de R voy a utilizar? ¿Qué valor de R voy a utilizar, jóvenes? Tenemos dos valores de R, ¿no ven? El 760. No. ¿Qué valor de R voy a utilizar? Tiene dos valores. ¿Cuáles son los dos valores de R? El que está con milímetro de Milímetro de mercurio. 62,36. Y el que está en... Exactamente.
ese valor voy a utilizar. ¿Ya? Ese valor. El valor de temperatura ya lo tengo, ¿no? Y el valor de presión también. Entonces pasemos nuestros valores acá para calcular el volumen que nos están pidiendo. Entonces el número de moles es 1,038, perdón. El valor de R es de 62,35 porque estamos con milímetros de mercurio. La temperatura es de 303 y la presión de 750. Hacemos los cálculos y obtenemos que el volumen que estamos buscando es de 26,15 litros de hidrógeno. ¿Preguntas en este ejercicio? Ingeniera, el 62,35, ¿de dónde dijo que venía? Es el valor de R. ¿Sí? Recuerda que cuando hicimos gases, les mostré que R puede tener dos valores, ¿no? Depende todo de los valores, de las unidades, perdón, con la que esté la presión. Como en este caso la presión está en milímetros de mercurio, hemos utilizado este valor de R. ¿Ya? Entra a la plataforma y revise. En la plataforma hay un archivo de gases y ahí está esa información. ¿Ya? Ya, está bien, gracias. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada más? Ya, vamos a continuar. Vamos a ver el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio dice, se pone a reaccionar 190 gramos de una muestra impura de cobre con un exceso de ácido nítrico y se obtienen 36 gramos de agua. Según la reacción indicada abajo, calcular la pureza, del cobre utilizada y el número de moles de monóxido de nitrógeno formado. Entonces nos dan la reacción química, es esta. No está balanceada, la vamos a balancear. Ya, esta la hice por método redox, por eso tiene ese 3 ahí. Ya. Y con todos estos coeficientes ya está balanceada nuestra reacción química. ¿Listo? Vámonos a ver nuestros datos. Nos piden acá, en el primer inciso, calcular la pureza del cobre utilizado. Para calcular esa pureza, nosotros necesitamos tener la masa pura sobre la masa impura multiplicado por 100. Pregunto, ¿la masa pura lo tenemos ya? ¿Esa información? No, Inge. No tenemos. ¿Cómo lo calculo si no lo tengo entonces? ¿Cómo hago el cálculo de esa masa pura si no la tengo? ¿Cómo lo calculo, jóvenes? ¿Con la masa del cobre, Inge, o no? Con la masa del cobre. No, si lo que quiero es la masa del cobre, pues. Fíjense que el porcentaje de pureza que voy a encontrar es del cobre. ¿Cómo calculo esta masa pura? Esa es la pregunta. ¿Cómo calculo la masa pura del cobre? ¿Nadie? Hay 45 personas. Hace rato dije cómo podríamos calcular la masa pura. Por estequiometría, por los cálculos Exactamente, con cálculos estequiométricos. Dije que todos los cálculos que nosotros hacemos a través de estequiometría son puros, ¿no? O teóricos. ¿Sí? Esto se llama masa pura o masa teórica, como usted lo quiera llamar. Es lo mismo.
¿Está bien? Entonces, ¿qué voy a hacer reaccionar? Ya sé que el cobre, ¿con quién? ¿Con quién voy a hacer reaccionar para encontrar esa masa pura? Monóxido de nitrógeno. Con el monóxido de nitrógeno. ¿Tengo datos del monóxido de nitrógeno? Con el agua, Inge. Exactamente. Porque fíjense, si ustedes leen el ejercicio, dice y se obtienen 36 gramos de agua, ¿no? Tengo como dato agua. Entonces voy a hacer reaccionar el cobre con el agua y con estos 36 gramos para obtener los gramos de cobre puro, ¿no? Hagamos eso. Entonces calculemos los pesos moleculares. Fíjense que yo necesito gramos de cobre y me están dando gramos de agua. Entonces estamos en una relación estequiométrica masa-masa. ¿Listo? Entonces ahí calculo sí o sí los pesos moleculares de ambos compuestos. Entonces 64 del cobre y del agua 18. Entonces hago mi regla de 3 siempre. Voy a decir 3 por 64 gramos de cobre me van a dar 4 por 18 gramos de agua. Ahora en 36 gramos de agua, ¿cuántos gramos de cobre voy a obtener? Entonces hacemos los cálculos. Y nos da 96 gramos de cobre. ¿Listo? Entonces voy a obtener 96 gramos de cobre. ¿Está bien? Ahora, estos 96 gramos de cobre, ¿qué masa representan? ¿Pura o impura? Pura, Inge. Pura. Exactamente, representan la masa pura, ¿no es verdad? Entonces esta es masa pura. Entonces me voy acá a mi formulita. Ahora ya tengo la masa pura, que son los 96 gramos. ¿Cuál es mi masa impura? ¿Ya tengo ese valor? 119 gramos, Inge. Exactamente. Estos 119 gramos que nos dio el ejercicio representan la masa impura. Les dije al inicio que la masa impura o la masa experimental, que también se llama, siempre nos los va a dar el ejercicio. En este caso es 119, entonces reemplacemos nuestros valores y podremos obtener el porcentaje de pureza. Entonces masa pura 96, masa impura 119 multiplicado por 100. Y obtenemos que el porcentaje de pureza del cobre será de 80%. ¿Listo? ¿Está bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta acá? ¿Ninguna? Ninguna. Ya. Si ustedes no tienen preguntas, yo voy a preguntar. A ver, fíjense que cuando en el primer ejercicio nosotros teníamos una masa de zinc y nos dieron un porcentaje de pureza. ¿Qué fue lo primero que hicimos con esa información? ¿Qué fue lo primero que se hizo con esa información? Se multiplicó Inge por 0, por el 90% de que está ahí, no, de pureza. Que Lo no convertimos estaba, a ¿verdad? gramos puros. Exactamente, gracias Marisol. Entonces, cuando nos dan una masa y nos dicen que tiene un porcentaje de pureza, lo primero que se tiene que hacer es aplicar ese porcentaje de pureza a esa masa para poder trabajar con ello. ¿Listo?
Recuerden entonces, en ejercicios de pureza, si nos dan una masa y nos dan el porcentaje de pureza, lo primero que se hace es aplicar el porcentaje de pureza y recién puedo trabajar con el monto que me haya salido o el valor después de aplicar el porcentaje de pureza. ¿Listo? Por si acaso eso es pregunta de examen, siempre en el examen hay un ejercicio así, ¿ya? Se los estoy recalcando 3 veces, miren. ¿Listo? Ahora, fíjense en este otro ejercicio. Este ejercicio es diferente. Acá no me dan el porcentaje de pureza. Yo lo tengo que encontrar, ¿no? A través de esta formulita de acá. Necesito tener todos mis insumos. ¿Cuáles son mis insumos? La masa pura y la masa impura. La masa impura, ¿de dónde la saco? El ejercicio no lo dan. El dato del ejercicio. Exactamente, el ejercicio da. ¿Y la masa pura de dónde la obtengo? Del Cálculo. ejercicio de estequiometría. Exactamente, del cálculo estequiométrico, como el que acabo de hacer. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los cálculos estequiométricos que yo haga en cualquier ejercicio químico, esto va a representar masa pura siempre. Todos los resultados que obtenemos a través de cálculos estequiométricos son masa teórica o masa pura, como usted lo quiera llamar. Y siempre vienen al 100% porque son teóricos. ¿Listo? Eso también es importante que ustedes lo recuerden y les quede bien claro. Todos los datos o los resultados de los cálculos estequiométricos representan masa teórica o masa pura y vienen al 100%. ¿Listo? No se olviden. ¿Listo? Ya, con esas aclaraciones vamos a calcular ahora el inciso B que nos pide calcular el número de moles, ¿no? Solamente hemos calculado el porcentaje de pureza, que era el inciso A. El inciso B dice el número de moles del monóxido de nitrógeno. ¿No? Entonces, ¿cómo voy a calcular el número de moles del monóxido de nitrógeno? ¿Cómo lo hago? Que alguien me ayude a ver cómo hago el cálculo del monóxido de nitrógeno. ¿Cómo calculo esos moles? Con regla de 3 simple. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer reaccionar? ¿Qué voy a hacer reaccionar? ¿Qué hago reaccionar para encontrar el número de moles de monóxido de nitrógeno? ¿Nadie? Su peso molecular del monóxido con la masa. ¿Con la masa de quién? Del cobre, Inge. No. A ver, lean el ejercicio y se van a dar cuenta que cómo voy a calcular el monóxido de nitrógeno, los números de moles. ¿Qué voy a hacer reaccionar con qué? Con el agua, Inge. Con el agua, exactamente. Si el único dato que yo tengo son los 36 gramos de agua. ¿No ven? ¿Está bien? ¿Y es necesario que haga el cálculo del peso molecular del monóxido de nitrógeno? Les pregunto. Sí. No, No, no es verdad. ¿Por qué? porque es una relación masa-mol
Masa mol. Muy bien. Listo. Vamos entonces. Solo vamos a calcular el peso molecular del agua porque el dato que tenemos de agua está en masa, ¿no? ¿Listo? Entonces vamos a... Esta reacción no está balanceada, ¿no? Hay que balancearla. Ya está. Entonces vamos a decir que 2 moles de monóxido de nitrógeno nos van a dar 4 por 18 gramos de agua. Ahora digo en 36 gramos de agua, ¿cuántos moles de monóxido de nitrógeno? Hacemos nuestros cálculos y obtenemos que hay 1 mol de monóxido de nitrógeno. ¿Listo? ¿Está bien? ¿Preguntas, dudas? Por si acaso esta partecita de este inciso que estamos resolviendo, eso lo vimos en la anterior clase ya, ¿no? Eso ya es como un tema avanzado porque ya se vio en la anterior clase. Estamos aplicando todo lo que ya hemos ido viendo. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna duda todavía? ¿Nada? ¿Ninguna? Ya, vamos. Continuemos con el siguiente ejercicio. Vámonos, esos ejercicios que vimos, esos dos son del parte de pureza, ¿sí? Ahora vamos a ver rendimiento, ¿ya? Así como se dieron cuenta que todos los compuestos químicos o elementos químicos no tienen una pureza del 100%, eso hace que el rendimiento de la reacción tampoco sea del 100%, pues, ¿no? Hay un rendimiento menos del 100%, que el rendimiento del 100% sería el rendimiento teórico, ¿sí? Y eso tiene mucho que ver con la pureza de los compuestos y también con la forma de reacción de los compuestos o elementos en el laboratorio. A veces también los rendimientos no son los ideales por utilización mal de los equipos de los laboratorios, porque los compuestos no reaccionaron como nosotros esperábamos para obtener un rendimiento ideal, ¿sí? Es decir, el rendimiento ideal experimentalmente no existe, no hay un rendimiento del 100%, siempre es un poco menos, ¿no? Por muchos factores que pueden suceder dentro de una experiencia dentro del laboratorio, ¿no? Solamente existe un rendimiento al 100%, pero es un rendimiento teórico, ¿ya? Entonces, ¿quién me está rayando mi pantalla? Veo una raya acá. Ya, como dice acá, el rendimiento de una reacción es la cantidad de producto que se puede obtener al llevarse a cabo una reacción completamente. Existen 3 tipos de rendimiento, ¿sí? El rendimiento teórico es aquel que por estequiometría lo obtenemos. Es como cuando obtuvimos la masa hace un rato acá a través de cálculos estequiométricos, eso es masa teórica. Igual, un rendimiento teórico es el que se calcula con cálculos estequiométricos. Luego el rendimiento real es lo que obtenemos nosotros experimentalmente en el laboratorio, ¿sí? El rendimiento real o rendimiento experimental que se llama, es el que se hace en la práctica de laboratorio. Y finalmente tenemos el rendimiento porcentual, así como hemos calculado el porcentaje de pureza, también podemos calcular el porcentaje de rendimiento que existe en una reacción química, ¿sí? Y eso lo vamos a hacer a través de esta formulita de acá. Vamos a dividir la masa experimental sobre la masa teórica multiplicado por 100, ¿listo? De esa manera vamos a calcular el porcentaje de rendimiento. ¿Listo? Así como hemos calculado el porcentaje de pureza, también podemos calcular el porcentaje de rendimiento. ¿Listo? Vamos a ver unos ejercicios para que lo comprendamos mejor. Ya, entonces tenemos este siguiente ejercicio que dice, en la siguiente reacción, nos dan la reacción química,
Dice calcular los gramos de ácido clorhídrico que serán necesarios para obtener 150 gramos de cloruro férrico si el rendimiento de la reacción es del 80%. Aquí nos están dando el porcentaje de rendimiento de la reacción. Vamos a ver cómo lo vamos a trabajar. Entonces, copiemos la reacción química, verifiquemos que esté balanceada, no está, balanceémoslas. Ahí está, ya la balanceamos. Ahora dice que calculemos los gramos de ácido clorhídrico que sean necesarios para obtener 150 gramos de cloruro férrico. Eso quiere decir que vamos a hacer reaccionar el ácido clorhídrico con el cloruro férrico. Entonces vamos a sacar los pesos moleculares del ácido clorhídrico y del cloruro férrico. Y vamos a hacer reaccionar. Entonces vamos a decir que 6 por 36 gramos de ácido clorhídrico nos van a dar 2 por 165 gramos de cloruro férrico. ¿Listo? Ahora tenemos el dato de 150 gramos de cloruro férrico. ¿Cuántos de ácido clorhídrico? Hacemos los cálculos y obtenemos que vamos a obtener 99,24 gramos de ácido clorhídrico cuando reaccionen los 150 gramos de cloruro férrico. Pregunta, estos 99,24 gramos, ¿qué masa representan? ¿Masa pura, masa experimental? Masa pura. Masa pura, ¿no? O masa experimental. ¿Listo? Entonces, y están al 100%. Al ser pura o teórica, representan el 100%. ¿Listo? Ahora, fíjense que en el ejercicio nos dicen que el rendimiento de la reacción ha sido del 80%. Entonces, a este dato de ácido clorhídrico que está al 100%, debo aplicarle el porcentaje de rendimiento. Entonces, el rendimiento del 80% sería estos 99,24 multiplicados por 80% nos da 79,39. Quiere decir que esta cantidad de ácido clorhídrico ya está con el rendimiento del 80%. Fíjense que el porcentaje de rendimiento se aplica al final del ejercicio, todo lo contrario lo que hacíamos en pureza, ¿no? El porcentaje de pureza se aplica al inicio del ejercicio. En rendimiento, el porcentaje del rendimiento se aplica al final. ¿Listo? ¿Está bien? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Continuemos entonces. Vamos a ver este otro ejercicio. Dice si 150 gramos de tricloruro de fósforo en un exceso de agua producen 128 gramos de cloruro de hidrógeno, calcular el porcentaje de rendimiento para la reacción. Entonces, escribamos la reacción química, es esta. No está balanceada, balancémoslas. ¿Listo? Ahora, acá nos piden calcular el porcentaje de rendimiento, ¿sí? Vamos a hacer reaccionar estos 137,5 de cloruro fosforoso con esto de acá de ácido clorhídrico porque tenemos 128. ¿Listo? Entonces, calculamos los pesos moleculares de ambos porque estamos en masa-masa y hacemos reaccionar. Entonces decimos que 137 gramos de cloruro fosforoso nos van a dar 3
por 36,5 gramos de ácido clorhídrico. Ahora, en 128 gramos de ácido clorhídrico, ¿cuántos de cloruro fosforoso? Hacemos los cálculos y obtenemos la masa de cloruro ferroso. Fosforoso. ¿Listo? Cloruro fosforoso. ¿Ya? Esta masa que acabo de calcular, ¿qué masa representa? Masa pura. Masa pura, ¿no? ¿Listo? Entonces esto es una masa teórica o masa pura. Para calcular el porcentaje de rendimiento, nosotros necesitamos tener la masa experimental sobre la masa teórica multiplicado por 100. ¿Cuál es el valor de nuestra masa experimental? ¿Ya lo tenemos o no? ¿Cuál es el valor de nuestra masa experimental? ¿Tenemos ese valor? No, ingeniero. ¿Seguro? Yo digo que sí lo tenemos. 250 gramos, dije. 150. Exactamente, acá lo tenemos, ¿no? 150. Recuerden que la masa experimental siempre nos lo dan. Es un dato del ejercicio, ¿ya? Lo que siempre vamos a nosotros calcular son las masas teóricas. Las experimental siempre nos las van a dar. ¿Listo? Entonces ya tenemos el 150. Entonces dividimos 150 entre 160,73, lo multiplicamos por 100 y obtenemos nuestro porcentaje de rendimiento. En este caso es 93,32. Ese es el porcentaje de rendimiento. ¿Listo? ¿Está bien? ¿Preguntas o dudas? ¿Ninguna? No. Ya. Está bien todo. Vamos a continuar. Sí. Ahora vamos a ver lo que es reactivo límite. Ya al inicio de esta clase vimos el tema de los sándwiches y los quesos y los panes bueno, el pan y el queso, mejor dicho, para poder formar nuestro producto sándwich, ¿no? ¿Sí? Y vimos que el queso nos limitaba la producción de sándwich, ¿no? Y habíamos dicho que si el queso nos limita la producción de sándwich, el queso era el reactivo límite, porque él se va a acabar y ya no va a dejar que produzcamos más sándwich, ¿no? Entonces ese es el reactivo límite. Y como nos sobraban panes, los panes se convierten en el reactivo en exceso, ¿sí? Eso es reactivo límite. El que se acaba primero, se agota, ese es el reactivo límite, ¿sí? Dice acá, fíjense, el reactivo limitante se consume primero y limita la formación de más productos. Los reactivos que participan en una reacción y que no son limitantes se llaman reactivos en exceso, porque al consumirse completamente el reactivo limitante, sobra una cantidad, entre paréntesis, un exceso de aquellos, ¿sí? Entonces, en una reacción química hay un reactivo limitante y los demás reactivos se llaman reactivos en exceso porque están sobrando. El que se acaba primero, se agota primero, ese es el reactivo límite. ¿Listo? ¿A alguien no le queda todavía claro qué es un reactivo límite o limitante que se llama también? ¿No? ¿Ninguna? Ninguna ingeniera. Ya, veamos un ejercicio. Ya, dice, hacemos reaccionar 40 gramos de nitrato de plata con 30 gramos de cloruro de sodio para obtener cloruro de plata y nitrato de sodio. Inciso A, determinar cuál será el reactivo limitante y cuánto sobrará del otro. Inciso B,
la cantidad de cloruro de plata que obtendremos. ¿Listo? Entonces, primero escribamos nuestra reacción química. Ahí está. Aquí le falta la flechita, ¿ya? A ver, lo vamos a corregir ahorita. ¿Dónde estamos? Aquí, ¿no? Aquí nos falta la flechita. Listo. Ya está. Listo. Entonces ya tenemos la reacción química. A ver, está balanceada. Tenemos una plata, un nitrógeno, un sodio, 3 oxígenos. Está bien. Está balanceada, no necesitamos hacer nada. Ahora, ¿qué vamos a hacer reaccionar para determinar el reactivo límite? O mejor esta pregunta. ¿Entre quiénes va a estar el reactivo límite? ¿Entre qué compuestos? A ver. ¿Tienen una idea más o menos entre qué compuesto estará el reactivo límite? Inge, ¿sería el Nitrato de plata. y el cloruro de sodio? Exactamente. Muy bien. Entre el nitrato de plata y el cloruro de sodio. ¿Y por qué sé que es entre ellos dos? Hoy amanecí muy preguntona, van a disculpar. Inge, porque la pregunta nos dice que hagamos reaccionar esos dos. ¿Ya? ¿Alguien más que tenga otra respuesta diferente a esa? ¿Por qué sé que es entre ellos dos? Porque son los reactivos. ¿Perdón? Porque son los reactivos. Exactamente. Muy bien, Jaime. Muy bien, Rachel. Los dos tienen toda la razón del mundo, ¿sí? Rachel dice porque dice que acá nos está diciendo que lo hagamos reaccionar a estos dos. Muy bien, eso es correcto también. Pero lo que dijo Jaime aún es más correcto todavía. ¿Listo? Estos dos de acá, si nos fijamos, estos dos compuestos forman parte de lo reactivo. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que los compuestos o elementos que vayan a ser reactivo límite siempre se van a encontrar en el lado de los reactivos. ¿Listo? Porque los reactivos que son insumos para la producción, ¿no es verdad? Porque pasando la flecha ya es el producto. ¿Sí? ¿Recuerdan? En una ecuación química, ¿no? Pasando acá es el producto. Esto es como si fuera el pan, esto fuera el queso y acá tenemos los sándwiches, ¿no? Así es. Entonces, siempre se van a encontrar en el lado de los reactivos, ¿ya? Entonces, voy a hacer reaccionar estos dos compuestos, nitrato de plata y cloruro de sodio. Para ello, como esto está en masa, voy a hacer el cálculo de los pesos moleculares de ambos, ¿listo? Entonces, 170 y acá 58,5. Voy a hacer mi cálculo estequiométrico de esta manera, fíjense. Voy a decir 170 gramos de nitrato de plata me van a dar 58,5 gramos de cloruro de sodio. ¿Listo? Si yo hago reaccionar ahora 40 gramos de nitrato de plata, ¿cuántos gramos de cloruro de sodio voy a necesitar? Hago los cálculos y obtengo que, fíjense acá, es lo siguiente. Cuando reaccionen estos 40 gramos de nitrato de plata, para ello yo voy a necesitar 13,76 gramos de cloruro de sodio. La pregunta es, ¿cuál sería el reactivo límite entonces? El nitrato de plata. Sí, ¿y por qué? Porque ahí nos dice que tenemos 40 gramos y como del cloruro de sodio tenemos 30 y solo ocupamos 13, el limitante sería el nitrato de plata, porque se acaba. Se acaba y nos sobra cloruro de sodio, ¿no? Sí. Muy bien, Rachel, exactamente, es así, lo que acaba de decir Rachel es correcto.
Yo tengo acá, ella dice, yo tengo 40 gramos de nitrato de plata, los voy a hacer reaccionar y cuando se reaccionen todos esos 40 gramos, yo solo voy a necesitar 13 de cloruro de sodio y yo tengo de cloruro de sodio 30. Y acá solo necesito 13. Me está sobrando cloruro de sodio y el nitrato de plata se va a agotar. ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna duda? Pregunten, porque esto también es pregunta de examen. Sí o sí hay una pregunta de reactivo límite en el examen. Alguien que no haya entendido, que no le quede claro, pregunte. ¿Todo está bien? ¿Segurísimo? Bueno, cuando dé el práctico no quiero ver una pregunta de ¿cómo lo hago, ingeniera? ¿Está bien? ¿No ves? Estoy dando la oportunidad que pregunten y nadie me pregunta. Bueno. Listo. Entonces, acabamos de determinar que nuestro reactivo límite es el nitrato de plata. Y el reactivo en exceso es el cloruro de sodio. Y nos dicen que le digamos quién es el reactivo límite, quién es el reactivo en exceso y cuánto sobra de él, ¿no? Tenemos como el reactivo en exceso el cloruro de sodio, teníamos 30 menos estos 13 que vamos a utilizar, nos quedan 16,24 nos está sobrando de reactivo en exceso que viene a ser el cloruro de sodio. ¿Listo? Eso sería el inciso A. El inciso B dice cantidad de cloruro de plata que obtendremos. Fíjense que el cloruro de plata representa el producto, ¿no? Vamos a ver cómo hacemos para calcular eso. ¿Ya? Entonces tenemos la reacción química. Ahora, como ya sabemos que el reactivo límite es el nitrato de plata, con este reactivo límite es lo que vamos a calcular la cantidad de cloruro de plata que se va a formar. ¿Listo? Entonces hacemos el cálculo del peso molecular acá y también de acá. Entonces hacemos reaccionar. Decimos en 170 gramos de nitrato de plata, tenemos 143,5 gramos de cloruro de plata. Ahora, digo en 40 gramos de nitrato de plata, ¿cuántos se formarán de cloruro de plata? Hacemos los cálculos y obtenemos que van a haber 33,76 gramos de cloruro de plata. ¿Está bien? Entonces, para verificar la cantidad de producto que se va a formar en una reacción química, primero se determina el reactivo límite y con ese compuesto o elemento que sea el reactivo límite, vamos a calcular la cantidad de producto que se va a formar. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Ninguna? No, ingeniera. Ya, espérenme un segundito, ahorita vuelvo, voy a ir a ver un asuntito. ¿Alguien sabe para cuándo es el práctico de laboratorio? Para el 8 de agosto. A la misma hora que pasamos la anterior vez. En Classroom te avisa la hora. Creo que tenés hasta las 12 de la noche igual, pero ahí te avisa mejor la hora. Ya, oye, muchas gracias.
Creo que es hasta las 11 de la mañana, a lo que estaba viendo. Creo ¿Y que a es dónde hay hasta que subir esa tarea? Disculpe. a Classroom. A clase. Ok, gracias. Yo A Classroom. traté de cargar a Classroom, pero me sale de Google Classroom, me sale en Play Store. Va. Mejor si la suben el viernes. Ya volví, jóvenes. Ya. Vamos a continuar entonces. Vamos a ver otro ejercicio. Ya. En este ejercicio dice, cuando se agrega un trozo de 5 gramos de fósforo a 40,5 gramos de bromo líquido, la reacción es espontánea y libera calor. Inciso A, ¿qué sustancia es el reactivo limitante? B, ¿cuál es el rendimiento teórico del bromuro fosforoso? C, si el rendimiento real es de 37,5 gramos de bromuro fosforoso, ¿cuál es el rendimiento porcentual? ¿Ya? Vamos a escribir primero la reacción química. Ya, ahí tenemos la reacción química. Vamos a balancearla, no está balanceada. ¿Listo? Ahora, lo primero que debemos hacer es determinar el reactivo límite. El reactivo límite va a estar entre el fósforo y el bromo líquido, ¿no? Entre estos dos de acá. Entonces sacamos sus pesos moleculares de ambos y lo hacemos reaccionar. Entonces vamos a decir 124 gramos de fósforo nos van a dar 6 por 160 gramos de bromo. Ahora digo, en 5 gramos de fósforo, ¿cuántos gramos de bromo voy a necesitar? Hacemos los cálculos y obtenemos que vamos a necesitar 38,70 gramos de bromo. La pregunta, ¿cuál sería el reactivo límite? El fósforo, Inge. ¿El fósforo? ¿Sí? ¿Alguien está de acuerdo con eso o en desacuerdo? Sí, el fósforo. El fósforo. ¿Por qué? ¿El fósforo? ¿Todos están de acuerdo? Sí. Ya. Exactamente. Fíjense que cuando reaccionen estos 5 gramos de fósforo vamos a necesitar 38,70 de bromo. Y de bromo tengo yo 40,5, ¿no? Sí, ingeniera. ¿Sí? Entonces Sí. me está sobrando bromo, ¿no? Sí. Ya. Entonces el reactivo límite es el fósforo porque se va a agotar. Reactivo límite, entonces el fósforo y ya tenemos el reactivo límite. Vamos a ver el inciso B. Que en el inciso B nos piden el rendimiento teórico del bromuro fosforoso. Ya. Si nosotros, ¿cómo calculamos este rendimiento teórico del bromuro fosforoso? Inge sería masa experimental por masa teórica.
No, 100. no, primero me está pidiendo, acá en el inciso B, primero me pide el rendimiento teórico. ¿Cómo calculo el rendimiento teórico? Primero me está pidiendo. O la masa teórica, como usted quiera llamarla. Estequiometría. Con estequiometría, ¿no? Fíjense que el bromuro fosforoso es producto, ¿no? Está en el lado de los productos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ayudar con el reactivo límite, ¿no? ¿O no? ¿Sí? Para calcular esta masa de acá. Porque el bromuro fosforoso, fíjense que es producto, ¿no? Primero tenemos que calcular el rendimiento teórico o masa teórica. ¿Listo? A través de cálculo estequiométrico. Porque dijimos que todo lo que hacemos con cálculo estequiométrico es al 100%, ¿no ves? O es puro. ¿Está bien? Entonces, Sí, vamos a ocupar el fósforo, porque el fósforo es el reactivo límite. Vamos a sacar el peso molecular también del bromuro fosforoso. Nos da eso y hagámoslo reaccionar. Entonces decimos 124 gramos de fósforo me dan 4 por 271 de bromuro fosforoso. Ahora en 5 gramos de fósforo, ¿cuántos de bromuro fosforoso? X. Hacemos los cálculos y obtenemos que tenemos 43,70 gramos de bromuro fosforoso. ¿Eso qué masa representa? La masa pura. La masa pura, ¿listo? O rendimiento teórico como nos pide el ejercicio. ¿Listo? ¿Está bien? Sí. Ya Sí. hemos calculado entonces el inciso B, que es el rendimiento teórico, que es esto de acá. ¿Ya? Vámonos al inciso C. En el inciso C nos piden el rendimiento real. Nos piden el porcentaje del rendimiento, perdón, rendimiento porcentual. ¿Listo? Y nos dan el rendimiento real. Entonces nuestra reacción química, ya. Como decía hace rato su compañera, para encontrar el porcentaje de rendimiento necesitamos la masa experimental sobre la masa teórica multiplicado por 100. Ya tenemos toda esa información, ¿no? Sí, ¿Cuál es nuestra ingeniera. masa? Nuestra masa experimental es ¿cuánto? 37.5. 37,5. ¿Sí? gramos. Y nuestra masa teórica es la que calculamos en el inciso B, ¿no? 43. Y lo Sí, ingeniera. multiplicamos por 100 y obtenemos nuestro rendimiento porcentual, que sería del 85,81%. 81%. ¿Sí? ¿Está bien? Este ejercicio está bastante completo, ¿no? Sí. Sí, Inge. Pregunta. ¿Ninguna? No, ingeniera. Ya. Entonces damos por concluida la clase. Este era el último ejercicio. ¿Sí? Ya. Hoy hasta el final del día voy a subir el práctico número 5. ¿Ya? Para que vayan resolviendo. Este sábado la clase de auxiliatura va a ser auxiliatura de pizarrón. No vamos a hacer laboratorio, vamos a hacer pizarrón. ¿Ya? Bueno, William va a hacer la clase de pizarrón. Es decir, va a resolver ejercicios o dudas que ustedes tengan. ¿Listo? Así que alisten sus dudas o algo que no hayan entendido para que William se los pueda aclarar. ¿Ya? Ya, Inge. Ya, entonces nos vemos el día sábado en la clase de auxiliatura. ¿Listo? Está bien, muchas gracias, ingeniera. Ya, Ya. Inge, gracias. Ya, chao, chao. Chao, Chao.